Hermanos de Fortaleza México Los Mochis, les saludo a su amigo el pastor Obed Mesa. Estamos iniciando nuestra transmisión a través de Activa 95.9, la radio que me edifica, y también a través de nuestra página de Facebook en Fortaleza México, aquí en Los Mochis, Sinaloa. Soy el pastor Obed Mesa, para que me escuchan de otro lugar, de otra ciudad, y hoy vamos a ver un tema que se llama el poder de la alabanza. El poder de la alabanza. Ya lo iniciamos el miércoles pasado. Hoy vamos con la segunda parte y vamos a ver por qué es que la música, la alabanza tiene poder. En sí la música, ¿verdad? Pero en este caso lo aplicamos a la alabanza. Recuerde que la alabanza no solo se encierra en música, sino la alabanza es las 24 horas del día. ¿Cómo que puedo alabar al Señor las 24 horas del día? Pues con mis actitudes, con mis palabras, con mis acciones, con mis obras. También alabo, o a veces no alabo, ¿verdad? Entonces la alabanza es engrandecer a Jesús, ¿verdad? Al Señor, alabar a Dios, es reconocer a Dios por su grandeza, por su amor, etcétera, etcétera. Eso es alabar, pero yo le alabo al Señor también con mi forma de ser, con mis palabras, con mis emociones, con mis actitudes, con la manera en que yo trato a los demás. Eso también alaba al Señor. De nada serviría estar aquí cantando muy bonito y afuera ser otra persona, ¿verdad? Una persona que no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, pero en este caso, sí, también la alabanza abarca la música, porque la música se hizo para alabar al Señor. Es decir, nuestras actitudes también alaban a Dios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, de hablar, pero la música en exclusiva se hizo para la alabanza del Señor, y ya lo hemos confirmado con citas bíblicas, ¿verdad? Él hizo todo, lo hizo para la alabanza de su gloria. Muy bien. Ya nos quedó claro que cuando alabamos al Señor se mueven cosas espirituales, porque la música tiene un poder divino. La música en sí tiene poder divino, y más se manifiesta cuando nosotros alabamos al Señor. Si aún cuando hay quienes usan la música no para alabar al Señor, sino para beneficios personales, aún así la música tiene poder, porque la música fue creada por Dios, ¿verdad? Entonces, lo que es la música en sí tiene un poder, y ese poder viene de Dios, porque Dios hizo la música. Vamos a ir entrando un poquito más en detalles. Ahorita nos gozamos. ¿Sabe por qué nos gozamos en la alabanza hace un momento? Porque Dios está aquí. ¿Cuántos pueden creer que Dios está aquí? Vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Vamos al Salmo 22:3. Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú eres rey, y tú eres, ponme la Reina Valera, por favor. Tú eres, aquí dice tú eres, pero la Reina Valera dice tú habitas entre las alabanzas de Israel. Vamos a ver las dos partes, ¿no? Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es decir, Dios vive donde hay alabanza. Dios habita donde hay alabanza. Si te ha tocado estar en algún parque zoológico donde existen varias diversidades de animales, ¿verdad? Entonces, ¿te has fijado que cada uno de los animales se les proporciona o se les adecúa un lugar más o menos de acuerdo a su hábitat? Si es un borreguito, pues le ponen algo donde viven los borreguitos, ¿verdad? Unos arbolitos, tierra. Si es una serpiente, le ponen tierra, piedras, donde viven ellos, ¿verdad? Más o menos tratan de que sea un lugar lo más parecido a donde ellos viven, al hábitat, porque ellos ahí viven en eso. Fuera de eso, ellos batallan mucho para estar ahí. Me recuerda esto porque dice que Dios habita en medio de la alabanza. En otras palabras, Dios está donde hay alabanza. Si tienes un pez y lo quieres poner en un zoológico, ¿qué le vas a poner? Pues le vas a poner una pecera con agua, porque él ahí vive. No vas a poner a un pez en otro lugar seco, porque él no vive ahí. Entonces, cuando nosotros alabamos al Señor, Dios está aquí. Cuando tú empiezas a alabar al Señor, ten por la seguridad de que Dios ahí está, porque Dios vive ahí.
Ahora vamos a ver la Reina Valera, perdón, la NBI, el mismo versículo. Este es un poco más fuerte. Dice, tú eres la alabanza de Israel. Tú eres, o sea, a ti se te dedica la alabanza de Israel. Ok, recuerde que la palabra Israel aplica a nosotros también, porque Dios llamó a Abraham y le dijo, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y entre todas las naciones de la tierra está nuestro México lindo y querido. Entonces somos parte de la bendición de Abraham. Tú habitas en las alabanzas de la fortaleza México en los Mochis. Amén. Eso quiere decir, tú habitas en las alabanzas. O sea, cuando usted y yo estamos alabando al Señor, tenga la plena seguridad de que Dios está aquí. Dios está aquí. Muy bien, entonces ya nos quedó claro eso. Ahora vamos a Éxodo 25. Éxodo 25, 10. Vamos a ver algo que sucedía en el antiguo pacto en cuanto a la presencia de Dios. Yo te dije hace un momento, nosotros sabemos que aquí está la presencia de Dios. Y si tú te vas a tu casa, también ahí está la presencia de Dios. Amén. Eso espero. En ti está la presencia de Dios. También eso estoy declarando. O sea, la presencia de Dios hoy está en todas partes. Pero quiero que sepas que en el antiguo pacto, pronto vamos a ver el tema del nuevo pacto, antiguo y nuevo pacto, para saber exactamente qué es eso. Ya lo hemos dado. La presencia de Dios se manifestaba o se hacía ver, digamos, en un artefacto en el cual Dios le dijo a Moisés, esto va a representar mi presencia. Obviamente antes de eso ya Dios había hablado con Adán, había hablado con Moisés, había hablado con Abraham. Entonces, pero Dios estaba ahí, pero Dios le dijo, vas a hacer un artefacto que se llama arca, donde ahí va a representar mi presencia. Entonces le dijo, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos, de su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. O sea, le dio el material con que la iba a hacer, las medidas con las que la iba a hacer, y luego dice, la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Por eso se la querían robar mucho, porque era de oro. Bien, vamos directamente hasta el versículo 22. Todo ese capítulo 25 habla de las características del arca. Pero al final, ya que le dijo todo lo que iba a hacer, y es en serio eso de que se la robaban, se la robaron muchas veces y luego la recuperaban. Y ahorita vamos a ver una de las veces que la recuperó el rey David. Por cierto que hasta la fecha no se sabe quién la tiene. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los querubines, porque tenía los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, a través de eso yo me voy a comunicar contigo. Es como si yo estuviera ahí. Era un artefacto, hoy diríamos era una caja, un cajón. Eso representaba la presencia de Dios. Entonces lo cargaban, lo llevaban de un lugar a otro los sacerdotes, y eso representaba que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces vamos a ir avanzando un poquito en esto. Vamos a Números capítulo 4, verso 15. Números 4:15. Dice, y cuando acaben Aarón y sus 2 hijos y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero aquí hay una instrucción del arca. Representaba la presencia de Dios. Pero no tocarán, diga conmigo, no tocarán. O sea, nadie le podía tocar el arca, a menos la gente que era para eso, y solamente la agarraban de ciertos lugares. O sea, era algo curioso. Pero tú sabes que eso curioso apuntaba hacia lo que es hoy el nuevo pacto. No tocarán cosa santa, no sea que mueran. O sea, ¿hasta dónde podía llegar el riesgo de tocar el arca que representaba la presencia de Dios? No sea que mueran.
Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces era muy cuidadoso eso. Solamente los levitas, solamente los que estaban autorizados para eso, y no podían tocarla. O sea, tenía sus agarraderas, digamos, vamos a decirlo así, de esa manera. Entonces, el arca representaba la presencia de Dios. No la podían tocar porque podían morir. Vamos a 2 de Samuel 6. 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 en adelante. Vamos hasta el versículo 23, así que lo voy a leer un poco rápido, ¿está bien? Vamos a ver al rey David en una de las ocasiones en las que recupera el arca. ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. Entonces David va por el arca, se la va a traer, porque ya en alguna ocasión, nomás para platicarte algo, ¿verdad? Antes de David ya los filisteos habían robado el arca. Oye, tenía oro. Entonces cuando se llevaron el arca filistea, la pusieron frente a la imagen de los filisteos, porque eso de las imágenes se ha manejado desde hace muchos años. Entonces pasó algo curioso. Esto es nada más un comentario, ¿no? Pusieron el arca frente a la imagen, un mono grandote. ¿Y saben qué? ¿Alguien sabe qué pasó? Dagón se cayó. O sea, cuando pusieron el arca, algo empezó a temblar y ¡pum!, se cayó, y cayó inclinado ante el arca. O sea, fue un simbolismo muy importante, ¿verdad? El mono cayó así, mira, ¡paz!, y cayó como inclinado, así como nos inclinamos nosotros para adorar al Señor, como adorando al arca. O sea, entonces empezaron a suceder cosas terribles ahí en Filistea y dijeron, ¿saben qué? Mejor regresen esa cosa. Representaban la presencia de Dios. Ahora David va y recupera el arca. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Eran 30,000. ¡Wow! Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Vamos al versículo 5. Y David, fíjate lo que es el 5, y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Vamos a detenernos aquí un poquito. Fíjese la relación que hay entre el arca y la alabanza. O sea, cuando llevaban el arca, ¿qué representaba el arca? La presencia de Dios. Iban danzando, diga conmigo, danzando, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos, guitarra, bajo, teclado, batería. Amén. Digo, no había en aquel tiempo, si no hubiera habido también. Entonces hay una representación simbólica muy importante. Hay un paralelo ahí. Está la presencia de Dios, música. Siempre tenía que haber música, alabanza, danza, panderos, etcétera, etcétera. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, o sea, la tocó. Pero la tocó porque los bueyes se tropezaban, o sea, como que se iba a caer. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Fíjese lo que pasó ahí. Se suponía que nadie la debía tocar, porque el día que alguien la tocara, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Entonces alguien, Usa, iba ahí y la tocó, pero porque se iba a caer. Entonces a él se le hizo fácil detenerla y cayó muerto. No ese es el tema, pero quiero aclararte esto porque antes de pasar a lo siguiente, no quiero que se nos quede una mentalidad de Dios como que es un Dios injusto, un Dios matón. O sea, a ver, o sea que Dios mató a un tipo nomás porque quiso detener el arca, aparte se iba a caer.
Es un Dios medio injusto, ¿verdad? ¿No creen? Así suena. Entonces no quiero que te quedes con esa duda. Aunque no sea el tema, lo voy a explicar. ¿Qué pasa, Aboite, si tú le dices a una persona, sobre todo a un niño, ¿no? Que son los que más, no metas el dedo ahí en un enchufe, porque te puedes quedar pegado y te puedes morir? Tú le dijiste eso, ¿verdad? Pero si alguien va y mete el dedo y se muere, ¿tú lo mataste? Claro que no, ¿verdad? La Aboite mató a uno ahí. No, espérame. Tú lo que hiciste fue advertirle que no lo hiciera por lo que puede pasar ahí, ¿no? A ver, dilo, ese está buenísimo. La presencia de Dios es tan poderosa que no cualquiera la puede tocar, no puede estar frente a Él. Acuérdense que en una ocasión la presencia de Dios bajó y muchos dice que cayeron en otra ocasión. Entonces, ¿ya se nos quitó esa idea de que es un Dios matón injusto? No, al contrario, les advirtió, no la toquen porque pueden morir. Pero no es de que el que la toque la mato, ¿verdad que es diferente eso? Así se ve a veces y como que, o sea que Dios dijo, el que toque el arca lo mato, y uno tocó y lo mató. No, Dios les advirtió, ahí hay peligro. Ahí hay peligro. Aparte de que esa persona estaba en pecado. El problema era, o no el problema, la situación era que cuando alguien estaba en pecado y osaba, por decir esa palabra, en tocar la presencia de Dios o en querer estar en la presencia de Dios, usted sabe que Dios no puede estar donde hay pecado. Amén. Entonces, ¿tranquilos con eso? ¿Dios no lo mató? Ok, muy bien. Seguimos leyendo. Estamos en el versículo 10. De modo que David no quiso traer el arca para sí. O sea, David como que le entró. Dijo, no, pues y me le voy a llevar a mi casa, pero mejor no. Capaz que pasa algo así. O sea, no sé qué pensaría David. Ya no se quiso llevar el arca a su casa. Entonces la hizo llevar a casa de un tocayo, a casa de Obed Edom Geteo. Bueno, yo soy Obed Mesa Delgado, él es Obed Edom Geteo. Qué feo, ¿verdad? Bueno, entonces dijo, a ver, llévensela a la casa de Obed. Obed hubiera dicho, ¿y yo por qué? Pero Obed dijo, sí, llévensela a mi casa. Entonces David dijo, llévensela a la casa de Obed, por favor. Vamos a seguir leyendo. Tuvo miedo David porque vio que cayó uno muerto y dijo, pura nada me la llevo yo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. O sea, entonces David dijo, caray, no se murió nadie ahí. Al contrario, fueron bien bendecidos. Entonces digo, bueno, ahora sí me la llevo. Ahora sí, ya vi que Obed fue bendecido. Desde entonces era bendecido Obed. Entonces, vamos a ver qué dice, siguiente versículo. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. A la ciudad de David. O sea, ya que vio que no pasó nada, al contrario, fue bendecido Obed Edom y su casa, fueron prósperos, fueron sanos, les fue muy bien. Entonces dice que se la llevó a su casa. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de efod y de lino, o sea, puro Liverpool, puro JCPenney. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo, y ahí va otra vez, y con sonido de trompeta. O sea, siempre que estaba el arca tenía que haber música, tenía que haber alabanza. Siempre que estaba en la presencia de Dios tiene que haber música, tiene que haber alabanza. ¿Cuántos saben que aquí está la presencia de Dios? Tiene que haber música, tiene que haber júbilo, tiene que haber danza. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical,
esposa de David, ¿verdad? Hija de Saúl, miró desde una ventana a su esposo, al rey, que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. O sea, imagínate el rey David danzando, brincando, dando vueltas, cantando. Él fue el creador del arpa, imagínate si sabía tocarla. Fue el creador del salterio, de muchos instrumentos de cuerda y de percusiones. David los inventó. Entonces era un músico por excelencia, un cantante, un salmista, y aparte era el rey. Entonces cuando llevaban el arca, entraron a la ciudad de David, y David se quitó su capa de rey. ¿Cuántos saben que tenemos que quitarnos nuestras coronas ante el Señor? Él se quitó su capa de rey y se puso a danzar, entró brincando, danzando, bailando, alabando al Señor. Y su esposita, Mical, que lo miraba, decía: qué ridículo este viejo. ¿No le dará vergüenza andar haciendo eso? Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, lo miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció. Siguiente versículo. Metieron pues el arca de Jehová y lo pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó a David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo. Qué era buena onda David, mira, fíjate lo que hizo. Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Era un comidón en aquel tiempo. Y se fue todo el pueblo, a cada uno a su casa. Ahora sí viene lo bueno. ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa y tu mujer está enojada? Como que no quieres llegar mejor, ¿verdad? Híjole, llegaré, no llegaré, me va a decir, le voy a decir. O sea, iba David en esa incógnita, amén. Y volvió David luego para bendecir su casa, y saliendo Mical, salió la mujer enojada a recibir a David. Le dijo: yo no me imagino, pero ¿cómo se pone una mujer cuando está enojada? Algo así, ¿no? Y si está enojada, pues con las dos manos. Cuán honrado ha quedado el rey. O sea, con palabras así medias sarcasticonas, ¿verdad? Si te recuerda algo, nomás ríete. Qué honrado haber quedado el rey, descubriéndose hoy delante de las criadas. Se le dio en celos, pues. De sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, lo empezó a regañar. ¿Se te hace familiar eso? ¡Qué bonito! Tengo un amigo que le decía: ¿y tú por qué tomas y por qué llegas a tu casa a las 4 de la mañana todo orinado y todo apestoso y borracho? Pues que es la única manera en que me dicen bonito. Con su esposa: ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Ríete, Margarita. Ok. Entonces así llegó David, pero David llegó borracho, pero del Espíritu Santo. O sea, imagínate ese cuadro. No llegó a las 4 de la mañana borracho y sin dinero. No. Llegó embriagado del Espíritu Santo. Entonces su mujer: qué bonito, qué bien te mirabas. Entonces David le respondió a Mical. Escuchen, varones, lo que tienen que contestar. Como diciendo: mira, para empezar, ni lo hice para ti. No dancé para ti. Sé que tranquila, bájale 3 rayas. Obed 4:8. David respondió: fue delante de Jehová el que me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre este pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Aleluya. O sea, no lo hice para ti, lo hice para Dios. Lo hice para el Señor. ¿Qué significa esto? Él danzaba con todo su corazón para el Señor, como yo sé que muchos aquí lo hacen para el Señor, amén. ¿Cuántos danzan para el Señor? Pero no falta otro que esté diciendo: mira aquel, qué ridículo. ¿Y cómo le hace? Uy, no, hombre, ya me viera yo. Acuérdate de Mical. Mical te voy a poner cuando andes criticando, Porque mira lo que le pasó a Mical.
Para acabarle de amolar. Mira, siguiente versículo. No, y aparte David todavía le dijo, no, como no lo hice para ti, aún me haré más vil. O sea, lo voy a hacer más todavía. Porque es para Dios. Y seré bajo tus ojos, seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, a ver si te quedan ganas de seguir criticando. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, se acarreó una maldición por haber criticado a quien estaba alabando al Señor. Se acarreó su propia maldición por estar criticando a su marido, al ungido, aquel que danzaba y bailaba y cantaba para el Señor con todo su corazón. Ok, este versículo nos deja muchas enseñanzas, este capítulo. Empezamos diciendo que el arca, ya vimos cómo Dios le dijo que lo hicieran y todas las medidas, todo, representaba la presencia de Dios. Entonces David va por él, lo voy a traer, aquí está. Una de las muchas veces que fue rescatada. Pero resulta que alguien la tocó y murió. Ya expliqué eso. No te olvides lo de la corriente. Cuando alguien te diga, oye, ¿por qué Dios lo mató? No lo mató Dios. Y explícale lo de la corriente. ¿Está bien? Ok. Entonces David dijo, pues mejor yo no me la llevo. Llévensela a la casa de Obed. Como que David dijo, a ver si le pasa algo. Pero resulta que Obed fue bendecido. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en su casa. Obed fue bendecido porque la presencia de Dios estuvo en su casa 3 meses. No, hombre, en 3 meses pagó todas las deudas que tenía. Todos sanaron de enfermedades. Se reconcilió con su mujer. Sus hijos volvieron a casa. O sea, ¿cuántas cosas bonitas pudieron haber pasado ahí? Porque estaba la presencia de Dios ahí. Recuerda que el primer versículo que leímos dice que Dios habita en medio de la alabanza. ¿Quieres que esté en la presencia de Dios en tu casa? Pues deja de estar escuchando a Paquita la del barrio. ¿Quieres que esté en la presencia de Dios en tu casa? Pues deja de estar escuchando a los Kiss. Nadie supo qué es eso. Qué bueno. Es que tenía un amigo que era rockerísimo de antes de los 80s. Van Halen. Y a ver, díganme otros. Sí, este cholo de los 80, mira. Y luego tenía el más grande, uno de los Kiss. Y dice, ¿por qué tienes todo eso? No, es que mira. Y cuando él llegó a Cristo, yo le aconsejé, ¿verdad? Le aconsejé, oye, mira, yo te aconsejo que cambies todo eso por alabanza. No te voy a juzgar ni criticar, ni crees que te lo voy a romper. No, pues ¿quién soy yo? Yo te aconsejo. ¿Sabes por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza. Es decir, donde hay alabanza, ahí está la presencia de Dios. Si en tu casa hay alabanza, ahí está la presencia de Dios. Y si está la presencia de Dios, tú vas a ser bendecido. No solo 3 meses, sino 3 años, 30 años, toda tu vida. El tiempo que tú quieras vas a ser bendecido. Si la alabanza está ahí, si la presencia de Dios está ahí. Hace algún tiempo, ya te conté esta historia. En un lugar donde vivimos, enseguida de nuestra casa, se oían cantar gallos. Y yo decía, pues este señor a lo mejor es peleador de gallos, no sé. Pero resulta que, para no ser muy largo, descubrimos que era brujería. Y ahí realizaban cultos satánicos, ¿no? Ritos satánicos. Y dile que si puede apagar el aire tantito, me está acercando. Entonces, los vecinos nos empezaron a decir, oiga, no les da miedo porque hay brujería, que les puedan hacer algo, porque los gallos a veces se brincaban a la casa como vuelan. Y yo me lo imaginaba en caldo, ¿no? Pero dije, no, mejor se lo voy a regresar. Y finalmente, en una de las ocasiones mi hija pudo ver a la señora que se bajó, porque no vivían ahí, nada más iban a eso. Era una casa de seguridad, de brujería, no sé. Y una de mis hijas sí vio que una vez llegó la señora con un plato, sí es grandote, y traía una cabeza de algo de alguien, no sé si de animal o ve tú a saber.
pero con el aire se levantó el trapo que traía y mi hija lo vio como si se le hubiera levantado el vestido, ¿no? Y entonces confirmamos que era brujería. Y dijimos, pues, ¿qué hacemos? Hubo gente que nos dijo, yo que ustedes me iba de ahí. Dije, ¿y por qué? Pues yo aquí vivo y aquí vive Dios también. Entonces lo que te quiero decir es que simplemente con alabanza al Señor, nosotros nos ponemos a alabar al Señor con nuestros hijos y cuando terminábamos dejábamos siempre la alabanza puesta. Por ejemplo, ahorita que salí de mi casa le dije, Alexa, reproduce música cristiana. Y me dijo, adelante, jefe, a sus órdenes. Entonces, ahorita en mi casa se está escuchando la alabanza, amén. Y es hasta que yo llego y a veces llegamos y la dejamos también. Entonces, ahora alabanza no solo es música, porque tú dices, pues pongo alabanza y está echando madres y padres. Y la alabanza también son nuestras actitudes. Entonces, para que la presencia de Dios esté en mi casa y que mi casa sea bendecida, no solo es música cristiana. Yo tengo que alabar al Señor con mi manera de ser, amén. Yo tengo que alabar al Señor con mis actitudes, con mis palabras. Porque de una misma fuente, dice, no puede salir agua amarga y agua dulce. O sea, agua dulce sería que aquí, Señor, te alabo, te adoro. Y llegas a tu casa, vieja hija. No se puede. Alabas al Señor aquí con alabanza y alabas al Señor allá con tus actitudes, amén. ¿Por qué fue bendecido Obed-Edom? Porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Quieres que haya un ambiente de presencia de Dios en tu casa? Alábale. Para eso es la alabanza. Con música, con actitudes, con buenas obras, etcétera, etcétera. ¿Alguien está recibiendo palabra esta mañana, esta noche? Den un aplauso al Señor, por favor. David danzaba y a él no le importaba quién lo miraba, quién le decía algo. Él alababa al Señor con todo su corazón. Su linda esposa lo criticó y acarreó maldición para ella. Entonces, ¿qué pasa cuando alabamos al Señor? Cada quien tiene su manera de adorar. Es decir, conforme a la palabra del Señor, amén. O sea, yo te digo esto porque hay quienes dicen, yo le adoro a mi manera. Pero resulta que hay una manera bíblica de adorarle, que es la que hemos estado enseñando, ¿verdad? Levantando las manos, ¿qué más? Danzando, brincando, dando gritos de júbilo. Todo lo que está en la Biblia es la manera bíblica de alabar. Ahora, personalmente, ya en cuestiones técnicas, vamos a decirlo así, hay algunos que tienen su manera, su forma, aunque lo hagan de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Y quiero decirte algo a este respecto. Quiero recordarte a Mical. Quiero echar fuera todo espíritu de Mical en esta noche. Amén. Tú ves a tus hermanos que están adorando y de repente dices, oye, pero ¿por qué aquella le hace así? ¿Por qué aquel le hace así? ¿Por qué aquel se cae al piso? ¿Por qué aquel tiembla? ¿Por qué aquel está brincando y gritando? ¿Por qué? Entonces, de repente nos volvemos como los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, yo te voy a dar algunas respuestas. Cuando tú veas a alguien que alaba de alguna manera en que a ti se te hace extraño, o a veces hasta está por criticar, entonces si tú me dices, pastor, ¿y por qué alaba así? La primera respuesta que yo te voy a dar es esta. ¿Qué te importa? Es la primera, no digo que es toda. No, pero fíjate cómo te lo digo, ¿eh? Ve, pastor, cómo tiembla, ve cómo le hace. Ve, ¿qué te importa? Él está alabando al Señor, amén. Déjalo. Es su manera de alabar al Señor. Pero yo nunca me caería, pues tú, pero él sí. Amén. Yo nunca brincaría así como anda aquel y que brincando y alabando al Señor. Pues tú no, pero él sí, cálmate. Amén. En algún momento Dios te va a tocar a ti. Y si te agarra el Señor, vas a ser el peor ridículo del mundo. Pero vas a estar bien feliz y bien bendecido, amén. Aleluya. Entonces,
Yo creo que David entró danzando y brincando y dando vueltas, porque él inventó la canción de Remolineando. Entonces, híjole, y la esposa, qué vergüenza con este. Ay, no, y aparte es el rey y es mi marido. Ay, no, ¿qué dirán? Entonces, acuérdense que la murmuración siempre acarrea maldición. Ya lo vimos allá en el desierto en Números, como cuando murmuraron vinieron serpientes y los destruyeron. Entonces, en el tema de alabar al Señor, alábale con todo tu corazón. Y si Dios te da una técnica personal para hacerlo, alábale como tú quieras, pero conforme a la palabra de Dios. Amén. Que no sea descabellado. O sea, tampoco, acuérdate que los extremos son malos. Una vez entró un borrachito por aquí, estaba abierta la puerta, y estaban aquí todos, estábamos, ¿verdad?, cantando y brincando, danzando. Y llegó así, mira, pero bien bailador. No, hombre, se aventaba unos pasos y luego y me dice uno de los, ¿qué, pastor, lo saco? No, así deberíamos estar todos. Le dije. Nomás cuiden lo que no haga desorden, pero él estaba en su rollo y a él es más, ni conocía a nadie aquí. Pero él dijo, aquí hay pachanga, pues me pongo a bailar. No, ya quisiera yo hubiera bailado como él. Entonces, estaba gozoso el hombre. O sea, no quiero decir tampoco que todos debemos emborrachar. Entonces, no. Lo que quiero decir es que si tú sientes la presencia del Señor, alábale. Alábale. El rey David lo hizo sin prejuicios y quien lo criticó se acarreó maldición. Tú no te preocupes por los que te critican. El enemigo se va a encargar de ellos. Amén. Tú alábale. A ver, dale una alabanza de aplausos y de gritos de júbilo. Aleluya. Amén. Primera de Reyes 8:6. Los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar. Aquí fue más adelante. Esta historia que te voy a contar fue después del rey David. ¿Quién fue el siguiente rey después de David? Salomón, su hijo. O sea, ya David ya había muerto, ya había pasado aquello de Mical y de que danzó ya. Ahora el hijo, Salomón, lleva el arca a su destino final. Digo final porque el arca lo hicieron en el desierto, pero ellos andaban para todos lados y para donde se iban se llevaban el arca. David lo puso en su casa, pero Salomón dijo no, el lugar correcto es en el templo, en el tabernáculo. Y si vamos a recordar un poquito los lugares del tabernáculo, ¿cómo se llama la parte de entrada? El atrio. Y el lugar donde se reunían, el lugar santo. Y detrás del velo era el lugar santísimo. Eran tres partes. Porque había un velo, vamos a decir por aquí en este lugar, ¿no? Por decir algo. Y detrás del velo estaba el arca. Representaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar ahí. Acuérdense que le tocaba, petateaba. Entraba el sacerdote nada más y con mucho cuidadito, así como que tenía que estar bien íntegro el sacerdote, porque si no, lo amarraban de una cuerda, ¿sabe para qué? Por si caía, ya no salía, nadie podía entrar, entonces nomás lo jalaban. Ay, mijito, así andarías. Era terrible eso, estaba tremendo. Qué bueno que no nos tocó. Pero fue Salomón el que la llevó ahí. Después de que el arca anduvo por muchos lugares, luego David se la llevó a su casa. Dice, los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. O sea, el arca llegó finalmente a su lugar, al lugar santísimo. Entonces la gente aquí presentaba los sacrificios, aquí la gente traía sus corderos, el sacerdote los mataba. Yo creo que era un buen carnicero porque sabían cómo hacerlo. Y qué terrible, ¿eh? Yo la verdad no sé si hubiera sido pastor en aquel tiempo. Ahorita es de alabar al Señor cantando, antes no, era de destazar animales, literal. Y la sangre la tenían que rociar, y no, era todo un proceso. Pero el arca llegó al lugar santísimo. Entonces la gente alababa al Señor. Dice la Biblia que en el tabernáculo de David había alabanza. ¿Cuántas horas? 24 horas. Lea usted el libro de Crónicas, capítulo 25, y dice que la primera hora le tocaba a fulano, la segunda hora, la tercera hora. Entonces,
siempre vamos a ver la presencia de Dios relacionada con la alabanza. ¿Qué pasó después? Vamos a Mateo 27, 50 y 51. Mateo 27, 50. ¿Qué sucedió después? ¿Por qué ya el arca ya no funciona? ¿Por qué ya no se habla del arca hoy en día? Cuando Jesús fue crucificado, vemos a Jesús crucificado otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y qué pasó? Siguiente. He aquí, el velo del templo se rasgó, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. O sea, cuando Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, el velo se rompió. ¿Sabe qué significa eso de que el velo se rompió? Porque no dice se cayó, lo quitaron o se hizo viejo. No, se rompió, queriendo decir que ahora todos tenemos franca entrada a la presencia de Dios. Ahora todos podemos tener acceso a la presencia de Dios. Y no solo en este lugar, en el lugar donde tú vayas. Cuando tú salgas de aquí, vayas a medio camino de tu casa, ahí va a estar la presencia de Dios contigo. Cuando llegues a tu casa, cuando vayas a tu trabajo, cuando estés en el gimnasio, cuando estés comiendo, en el baño, durmiendo, lo que sea, ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios ya no depende de un artefacto. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Cambió el sistema. Por eso es un nuevo pacto. Ya no tenía el valor que tenía antes el arca del pacto. Tal vez por el oro, tal vez por los querubines, no sé, pero ya no por la presencia de Dios. La presencia de Dios está ahí contigo en este momento. Amén. Entonces, si en aquel tiempo donde estaba el arca tenía que haber música, estaba el arca, tenía que haber danza, estaba el arca, tenía que haber alabanza. Hoy la presencia de Dios está en nuestras vidas. Amén. Abrí conmigo, la presencia de Dios está en mi vida. Y si la presencia de Dios está ahí, tiene que haber alabanza. Amén. A ver, vamos a decirlo todos juntos. Diga, la presencia de Dios está en mí. Tiene que haber alabanza. Aleluya. Cuando tú alabas, estás confirmando que ahí está la presencia del Señor. No es solamente un concierto. Esa es la diferencia de la música del reino y la música no del reino. Así como la diferencio yo. Porque la gente dice la música del diablo, ¿no? El diablo no tiene nada, no es creador. Simplemente ha agarrado música para sus fines personales. Pero a diferencia del concierto de Luis Miguel, el concierto de Luis Miguel no es para traer la presencia de Dios. Lo siento. No, digo, yo soy fan de él. Pero no fan, ¿cómo se le dice? Admirador. Bueno, la Biblia dice que la mujer que teme a Jehová será alabada, así que yo soy admirador de Luis Miguel. Pero fíjate cómo te lo digo, ¿no? El pastor. No se trata de eso. ¿Cómo dice? O sea, ¿qué puede traer la presencia de Dios? Eso es un ejemplo que te puse, ¿no? Te puede poner uno de Vicente Fernández, por decir algo. Pero como no me gusta, bueno. ¿Qué podría hacer Luis Miguel para traer la presencia de Dios? Nada. Fachoseando nomás y tratando de que la gente lo ovacione más. Y es todo. Pero no es una búsqueda de la presencia de Dios. Amén. Esa es la diferencia de los conciertos. Entonces, este no es un concierto de estrellas. Este es un concierto de alabanza para nuestro Creador. Porque la presencia de Dios está en este lugar. Aleluya. Esa es la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Y lo más importante de todo, es un concierto para nuestro Rey, gratuito. Aleluya. Es el mismo Jesucristo el que está frente a ti en este momento. ¿Cuántos lo pueden creer? El velo del templo se rompió, dando a entender que ahora la presencia de Dios está en cualquier lugar. Ya no tenían que poner música porque ahí estaba el arca, no. Ahora la música, la alabanza la voy a traer en todo momento. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en mi vida en todo momento.
Entonces, ese es el poder de la alabanza, la importancia de lo que nosotros, o la importancia que nosotros le damos a la música del Señor, a las cosas que alaban a Dios. Pero decimos, antes de leer el último versículo, no se le olvide que la alabanza a nuestro Dios tiene que ser congruente con nuestros hechos. ¿Alguien puede decir amén? La alabanza al Señor tiene que ser congruente con nuestras palabras, con nuestras acciones. Es el complemento de la alabanza para el Señor. Primera de Samuel 16:14. Gloria a Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Otra vez no es el tema, igual que cuando dice que la Biblia que Dios mató al que tocó el arca. Ya nos quedó claro que Dios no lo mató, ¿verdad? Sino le advirtió. Aquí también dice que un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, ese tipo de frases han confundido a mucha gente. O sea, ¿cómo que Dios mató? O sea, ¿un Dios asesino? No. Ya lo explicamos. ¿Cómo que un espíritu malo, o sea, parte de Jehová? O sea, ¿Dios tiene espíritus inmundos? A ver tú, te voy a mandar con aquel. Claro que no. Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, no tiene nada que ver conmigo, dijo Jesús. Porque mucha gente, se ha fijado que mucha gente le llama la santa muerte, creyendo o queriendo dar a entender que la muerte es santa, como que trabaja con Dios, como que la muerte, como si fuera, por decir, la secretaria de Dios, vamos a decir. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Cuando la Biblia dice que la muerte es el próximo enemigo a vencer, dice la Biblia. Ahora, si Jesús venció la muerte, ¿cuántos saben que Jesús venció la muerte? ¿Cómo va a vencer a un amigo? Para vencer a alguien tiene que ser enemigo, ¿no? Entonces Jesús venció la muerte. Diga conmigo, la muerte es enemiga de Dios. Entonces Dios no puede dar muerte, porque es enemiga. Dios no puede matar, así como dije del arca. Él puede advertir lo que te va a pasar. Dios no puede enviar espíritus inmundos, porque Él no trabaja con Satanás. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Saúl fue una persona que descuidó totalmente la presencia de Dios. Saúl como persona hizo cosas bárbaras. David también, no creas. Y Salomón también. Eran seres humanos finalmente. Pero hablando en el caso de Saúl, con decirte que Saúl llegó el momento en que se sintió tan fuerte y tan poderoso que no quiso hacer holocausto para ir a la guerra. Cuando la instrucción de Dios era, y Samuel estaba listo ahí para hacer el holocausto, antes de irse a una guerra, tenían que hacer holocausto. O sea, adoración a Dios. Era la manera de adorar de antes. Pero llegó el momento en que dijo, quítate Samuel, no necesito nada, yo soy un guerrero bien fuerte. Soy el mejor, soy el reconocido. Y que fue y pácatelas que pierde. O sea, muchos errores tuvo Saúl así. Con decirte, no es chisme. Pero ¿qué crees? No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero lo traigo en la punta de la lengua. Pues no va consultando una bruja, Saúl. Sí. El rey Saúl, o sea, el ungido, hágame el favor, fue a consultar una pitonisa porque se murió Samuel. Híjole, tenía que hablar algo con Samuel. Dicen que hay gente que habla con los muertos. Vamos donde está la bruja. Pues ahí van con la bruja con puertas. No, es que dicen que hay una, no creas que. Me han platicado en Constancia, en Catemaco, bueno. Pues ahí va el Saúl a consultar una bruja. Entonces, dime si no hizo regazones fuertes este Saúl. Pues entonces, ¿qué hizo Saúl? Le abrió puertas al enemigo y ahora lo atormentaban espíritus inmundos. ¿Queda claro que a Dios no le mandó ni un espíritu inmundo? Dice la Biblia, el que aportillare vallado, le morderá las serpientes. O sea, el que le abre puertas al enemigo, el enemigo llega y dice gracias,
Me abriste la puerta, yo me meto. Pero no es que Dios trabaje de esa manera. Pastor, entonces, ¿por qué dice que es un espíritu inmundo de parte de Dios? Y lo dice 3 veces, de parte de Dios. Venimos de Marte, dijo uno por ahí. Bueno, después le cuento un chiste. Saúl le abrió puertas al enemigo con malas actitudes y los espíritus inmundos vinieron. ¿Cuántos saben que así como invocas a Dios, alguien ha sentido la presencia de Dios? Si invocas al chamuco, aguas. También se viene. Pues fue lo que hizo Saúl con tantos errores. Llegó el momento en que los espíritus inmundos lo atacaban. Entonces, vamos a ver qué sucede después. Y los criados de Saúl le dijeron: aquí, ahora un espíritu inmundo de parte de Dios, ya lo explicamos, te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno de esos tantos que hay en la fortaleza, que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Qué curioso, ¿verdad? Imagínate al rey Saúl atormentado, y no sé si le dolía la cabeza, el estómago, pero estaba siendo atormentado. Y qué curioso que no le hayan dicho: ¿por qué no traen al profeta Samuel para que ore por él? ¿Por qué no traen a los ancianos para que hagan ayunos, para que hagan holocaustos, para que sane el rey Saúl? No, traigan a alguien que sepa tocar. Wow, está curioso eso, ¿verdad? A ver, pero ¿qué tiene que ver alguien que sepa tocar? Bueno, tranquilo, vamos a seguir leyendo. Versículo 17. Saúl respondió a sus criados: busquen pues ahora alguno que toque, o sea, no cualquier chirrín de la esquina. Fíjese cómo dice: busquen a alguien que sepa tocar, dice el versículo anterior, y luego Saúl lo confirma: busquen uno que toque bien. Aleluya. Así como los músicos de Fortaleza, amén. Busquen uno que toque bien. No me traigan un chirrín de la esquina, por favor. Siguiente versículo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un muchacho de la fortaleza que sabe tocar. Si aplicas en estos calificativos de amén: que sepa tocar, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. ¿Seguro que amén? Fíjate todas las cualidades que tenía el músico David. O sea, no era cualquier garra. Sabe tocar, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y lo más importante, Jehová está con él. Así es como tiene que funcionar la música ungida. Así es como tenemos que ser los músicos de Dios. Prudente en sus palabras. Wow, eso, a ver, pero ¿qué tiene que ser chismoso, que sea hablantín? No. Para que se manifieste la presencia de Dios, tienes que ser prudente en tus palabras. Son requisitos divinos. Amén. Seguimos. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Versículo 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó y le hizo su paje de armas. Ya venía con esa intención David. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, fíjese lo que pasaba. David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Aleluya. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. En esta ocasión, porque Jesús sanó de muchas maneras también. Pero en esta ocasión vimos a alguien que fue liberado del enemigo.
de enfermedades, de dolores de cabeza. No sé en qué se manifestaba ese ataque del enemigo, pero cuando la música comenzaba a tocar, él empezaba a ser libre de ataduras. ¿Se fija de la importancia de la música ungida? Cuando comenzaba a tocar la música ungida, él empezaba a tener alivio. Amén. En la medida que empiezas a alabar al Señor, en la medida que empiezas a adorarle, comienzas a ser libre de muchas ataduras. ¿Alguien quiere ser libre en esta noche? Levanta tus manos y empieza a adorarle con tus propias palabras. Gloria a Dios. Marco, ¿puedes pasar por favor, hijo? Oscar, pase por favor, ustedes dos. Sabe tocar. Es valiente. Hombre de guerra. Prudente en sus palabras. Hermoso. Y por sobre todas las cosas, Jehová está con él. Gracias, Señor. Manténgase adorando al Señor ahí, por favor. Manténgase adorando al Señor. Gaby y Joy, si pueden pasar, por favor. Gracias, mi Jesús. Cuando la música ungida comienza a tocar, tú comienzas a ser libre. Cuando la música ungida comienza a tocar, tú comienzas a ser sano. Aleluya. Quiero hacer esta oración primero, porque alguien va a ser libre por confesar a Jesús. Alguien que me está escuchando a través de las redes sociales, o alguien que esté aquí en este lugar, repite esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Es tu palabra. Yo la creo y la recibo. Jesús, te entrego mi vida. Hoy te reconozco como mi Salvador y te confieso como el Señor de mi vida. Oh, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Jesucristo, te confieso como el Señor de mi vida.